noches para todos. Bienvenidos a esta reunión académica de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Mi nombre es Blair Ortiz Giraldo. Yo voy a ser el presentador de la charla de esta noche. Yo soy neurólogo infantil, soy pediatra, tengo un entrenamiento en enfermedades neurometabólicas y soy docente de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión vamos a hablar de la fatiga como un síntoma cardinal que no debe pasar desapercibido por los pediatras, por los médicos. Les cuento que la plataforma que se llama Webinar, GoToWebinar. En el panel ustedes van a tener uno de los subtítulos, dicen questions o preguntas. Y en esta parte ustedes pueden formular las preguntas, inquietudes, comentarios o algo que quieran relacionar al respecto de esta charla. Y al final vamos a revisar entonces qué se ha escrito y vamos a tratar de dar la respuesta más acertada. Entonces, entro pues por mostrarles esta breve presentación que tiene como finalidad básicamente que nosotros como pediatras convirtamos algo que es un síntoma en un signo. Y ya les voy a contar por qué esa especialidad de la fatiga para nosotros poderlo dilucidar como algo que se puede validar en el paciente. Entonces, la fatiga, de acuerdo a varias descripciones o digamos al concepto general que nosotros tenemos de ella, es básicamente cansancio, debilidad, pero cuando trasciende el plano de lo normal y se convierte en un problema, llega a ser uno de los elementos que nosotros tenemos que tratar de discernir dentro del interrogatorio y también dentro del examen físico. Esta charla ha sido patrocinada por Sanofi Genzyme. Sin embargo, la presentación es completamente independiente y básicamente lo que vamos a hacer es un repaso clínico y vamos a tratar de agudizar nuestras habilidades y poder aumentar el repertorio de conocimiento clínico para, con unos detalles muy básicos, poder pensar de que un paciente tiene una fatiga que es patológica. La Real Academia de la Lengua Española define la fatiga como un cansancio o un hastío, es decir, que es una sensación desagradable. Es una molestia ocasionada por un esfuerzo más o menos prolongado o por otras causas y que en ocasiones produce alteraciones físicas. Miren que desde la misma definición de nuestro castellano tenemos esta fatiga está muy relacionada con quejas somáticas. También dicen que son ansias de vomitar, que es penalidad o sufrimiento. Y esta última definición hace bastante referencia a lo que tiene que ver con la biomecánica de nuestro cuerpo. Dicen que es pérdida de la resistencia mecánica de un material al ser sometido largamente a esfuerzos repetidos. De ahí que la fatiga en medicina pueda ser considerada como una fatiga mental, por ejemplo, en el caso de que haya un embotamiento mental, un embotamiento cognitivo, como puede ser el que tienen a veces los estudiantes luego de 3, 4 o 5 horas de clase, más ahora que estamos en virtualidad. Hay una fatiga de tipo neural. Esta fatiga neural hace referencia a que la neurona motora está descargando continuamente un impulso nervioso que es, si digamos se estima más o menos en 5 Hz, es decir, 5 disparos por segundo, y que básicamente lo que nos explica a nosotros el tono muscular. Cuando hay una contracción voluntaria, y más cuando hay una contracción muscular que sea su máxima o máxima, esta frecuencia puede incrementar 10 o 15 veces, de ahí que puedan haber hasta 50 o 60 disparos por segundo a una unidad muscular. Cuando este disparo ha llegado a un tope, entonces empieza a haber una disminución que es involuntaria en la frecuencia de disparo. Esto es lo que se llama fatiga neural. También pasa que cuando llega la fatiga neural, pues entonces la respuesta en el músculo efector no es la misma.
de ahí que la respuesta sea submáxima. Entonces vamos a tener contracciones que sean submáximas con disminución en la fuerza y disminución en la sostenibilidad de la contracción. Ya tenemos dos fatigas. Tenemos la fatiga cognitiva y la fatiga neural. Pero quizás la más importante en términos de que todos en algún momento la hemos experimentado es la fatiga muscular. Esta fatiga muscular es el producto sobre todo de un desabastecimiento del sustrato energético. El músculo, que lo tenemos aquí como en una fotografía microestructural, está compuesto básicamente por las miofibrillas rojas que ustedes ven en la base de la diapositiva. Y estas miofibrillas son el producto de una serie de proteínas estructurales que tienen una configuración, una conformación específica que facilita de que toda esté agregada y además de que se pueda dar el proceso de contracción. Aquí tenemos la unión neuromuscular, también conocida como unión neuro, eh, neuro mioneural, o también la placa motora, y que está compuesta básicamente porque una neurona periférica, esta neurona periférica sale de el asta anterior de la médula espinal, extiende su axón y finalmente va a llegar a una unidad muscular. Se sabe que, por ejemplo, los músculos que son más finos, como por ejemplo los de los ojos, los de las manos y muchos de la mímica facial, están controlados por muchos de estos axones que se desprenden de la última neurona, ¿cierto? Como la neurona más periférica. Pero en el caso, por ejemplo, la musculatura axial, lo que quiero decir es hombros, las caderas, la cintura, un solo axón de estos es capaz de estimular una masa muscular que es mucho más voluminosa, más preponderante. Entonces, aquí tenemos el axón que llega a una placa terminal donde se van a liberar una serie de neurotransmisores, el principal siendo la acetilcolina. Tenemos unas vesículas sinápticas que se encargan de la liberación y eventualmente la recaptación de este neurotransmisor. Tenemos una hendidura sináptica, tenemos dendritas y en el músculo tenemos básicamente lo que es la membrana citoplasmática conocida como eh, el, el, el sarcolema. Tenemos unos túbulos en T que están aquí representados como estas bandas de color blanco y en la mitad con un cordón amarillo, que son esenciales porque son las que nos van a liberar el calcio al sarcoplasma, esto es al citoplasma de la célula muscular, y que van a facilitar la contracción. Y tenemos aquí una miofibrilla que es la que le da el aspecto rojo, por eso nuestros músculos son rojos y los mamíferos tienen este color, es básicamente porque la mioglobina tiene una tonalidad que es roja pardo. Este proceso de contracción muscular es completamente activo, dependiente de energía y básicamente de las corrientes de calcio. Es decir, que para que haya la contracción muscular, la liberación de calcio y la translocación de la miosina sobre la actina, pues entonces hay consumo de energía. Es que decíamos que una de las causas de fatiga muscular definitivamente es que se depleten las energías. Estas energías en el músculo vienen básicamente de tres sustratos. El primero es la vía glicolítica, que es aerobia, esto quiere decir que es en presencia de oxígeno, es un metabolismo que no dura más allá de 3 o 5 minutos y básicamente se acaba cuando una persona corre unos 10 metros. De ahí en adelante, para sostener el consumo energético de toda esta contracción muscular, entonces tiene que venir la liberación de la creatina fosfoquinasa de iones de fosfato que van a facilitar el transporte de electrones, la liberación de calcio y la contracción muscular. Cuando esto es acabado, entonces el músculo echa mano de glucógeno. De ahí que este glucógeno sea tan importante a partir de los 5 minutos,
más o menos a los 15 o 20 minutos, y problemas metabólicos en cualquiera de estos pasos metabólicos que hemos mencionado, pues van a trascender en problemas musculares y en que aparezca fatiga, entre otros. Hablábamos entonces de las miopatías metabólicas. Entonces, estas enfermedades que van más allá de la fatiga normal, que quiere decir que dificultan el desempeño normal del niño, de la persona, dificultan que se pueda entrenar la capacidad y el desempeño cardiopulmonar. Son enfermedades que están genéticamente determinadas, usualmente son monogénicas, y básicamente lo que van a poner en punto crítico es la obtención de energía. Aquí aparecen básicamente las miopatías mitocondriales. Más adelante vamos a mencionar algunos aspectos clínicos para poderlas distinguir. Aparecen las lipidosis musculares, que también se conocen como defectos de beta-oxidación o defectos de la oxidación de los ácidos grasos. Tenemos aquí el déficit de carnitina, de la carnitina palmitoyltransferasa 2, el déficit de 5-A deshidrogenasa. Pero quizás las más frecuentes son las glucogenosis musculares, y tenemos aquí enfermedades que alteran la expresión enzimática de enzimas que degradan el glucógeno, y de ahí de que no se pueda tener abastecimiento de glucosa, que es la primera vía metabólica del músculo. Tenemos aquí la enfermedad de McArdle, que se conoce como el déficit de fosforilasa, o es la glucogenosis tipo 5, y tenemos la enfermedad de Pompe, que es la glucogenosis tipo 2, y que, a diferencia de muchas de estas glucogenosis, no produce hipoglicemia y tampoco produce hipercetosis. Cuando un músculo está fatigado, suelen aparecer una serie de fenómenos contráctiles. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona toma un peso de 2 kilos y lo levanta haciendo una flexión del codo, básicamente lo que vamos a trabajar es el bíceps braquial. Este bíceps braquial tiene una contracción que se llama isotónica, y que básicamente lo que hace el músculo es, con la contracción se retrae y forma unos montículos, o forma, digamos, unos valles musculares. Pero cuando una persona tiene una enfermedad muscular, tiene una miopatía de cualquier índole, entonces estos músculos empiezan a experimentar una fatiga, hay limitación del movimiento, y los músculos hacen contracciones que, más que ser isotónicas, son isométricas. Isométricas, para que lo entendamos digamos, en un lenguaje cotidiano, es cuando, por ejemplo, en vez de hacer la flexión con un peso de 2 kilos, la hacemos con 20. Entonces ya no vamos a poder doblar el codo, vamos a hacer una contracción submáxima de ese bíceps, pero ese bíceps no se va a cortar. Esto es lo que se llama una contracción isométrica. Y básicamente, en los pacientes que tienen enfermedades musculares, vamos a ver contracciones isométricas que son anómalas. Entonces, aquí tenemos uno de los signos que a nosotros nos van a hacer pensar en la distrofia muscular de cintura miembro o fascio escápulo humeral. Aquí tenemos el signo de los montículos o de las montañitas, que en inglés se conocen como polyhill, y que básicamente aparece cuando le pedimos al paciente que lleve las manos por encima de la cabeza. Esto es uno de los ejercicios más importantes para poder evaluar la fatiga en los músculos de los miembros superiores, porque cuando ya tenemos síntomas de fatiga en los miembros inferiores, muchas veces tenemos una evolución de la enfermedad muy avanzada. Este es otro signo bien importante, se conoce en la literatura como el signo de la esmeralda, también le dicen el signo del cajón, y aparece en pacientes que tienen distrofia miotónica y de cintura miembro. Aquí se ve la fotografía de este paciente cuando se le pide que haga una semiflexión de las rodillas, como si fuera a tratar de sentarse en la silla o pararse de una silla. Aparece este abultamiento en el aspecto lateral del muslo, y que básicamente es una contracción isotónica del vasto lateral del cuádriceps. Entonces, todas estas anomalías en la contracción deben hacernos pensar a nosotros
de que hay problemas musculares y que no se trata de una normalidad. Miren que en este paciente también podemos notar algo y es la atrofia tan marcada que tiene el compartimiento anterior del músculo. Tenemos otro tipo de anormalidades, como por ejemplo este que forma la, la cabeza de un ternero, se llama justamente así, signo de la cabeza de ternero, y aparece en miopatías distales como Miyoshi. Este paciente también se le pide que lleve las manos por encima de la cabeza y básicamente lo que tiene es una contracción isométrica de músculos que están débiles y fatigados. A continuación vamos a ver algunas de las imágenes que proporciona Sanofi Janssen como auspiciadores de esta charla y que ustedes pueden consultar con este código QR o pueden consultarlo también en esta dirección electrónica www.diagnosticoraras.com, y que tiene imágenes bastante importantes porque ayudan a diferenciar cuando un paciente tiene una fatiga patológica dentro de las diferentes etiologías que podemos encontrar. Entonces, en el lado izquierdo vamos a ver básicamente pacientes que tienen distrofia muscular de cintura miembro. La cintura es básicamente la cintura escapular en la parte superior, la cintura pélvica en la inferior, y el miembro es entonces los hombros y las caderas. Y a nuestro lado derecho vamos a tener enfermedades que se diferencian de esta distrofia muscular de cintura miembro. Aquí tenemos como ejemplo la enfermedad de Pompe. La principal enfermedad que se caracteriza por fatiga es la miastenia gravis. Esta es una enfermedad que es básicamente juvenil o de adultos jóvenes, aparece en mujeres, es una enfermedad que tiene una base autoinmune, está asociada a hipertrofia del timo o incluso a timomas, y el paciente amanece muy bien y en el transcurso del tiempo, sobre todo en horas de la tarde, por eso se dice que es una enfermedad que tiene una presentación de fatiga vespertina y nocturna, aparece la debilidad en estos músculos que vemos señalados en rojo. En cambio, en cintura de miembro, mire que tenemos sobre todo lo que son los músculos que son axiales o axorrizomélicos, y el abdomen y las caderas, especialmente el músculo glúteo mayor y glúteo medio. Siguiendo con este diagnóstico diferencial, si la fatiga del paciente tiene una distribución un poco más amplia, los miembros que, y que tienen una distribución axo-rizomélica. Esto quiere decir que no solamente nos va a incluir hombros y caderas, sino también un poco más allá. Entonces, puede incluir el bíceps, puede incluir también lo que es el cuádriceps en toda su extensión, el grácilis, el sartorio. Podemos pensar en que se trate de una distrofia muscular de cintura miembro que sea de tipo estructural. Cuando decimos de tipo estructural, quiere decir que se afecta una de las proteínas que hace parte de la conformación muscular. Entonces aquí tenemos que los acoglicanos, que los distroglicanos, entre otros. Comparando al paciente que tiene enfermedad de Pompe con atrofia muscular espinal, que nosotros la reconocemos desde muy temprano como atrofia muscular espinal tipo 1 Wernicke-Hoffmann, o la tipo 2, que se llama síndrome de Dubowitz. Estas enfermedades tienen expresión que es mucho más amplia. Entonces no se ubica en hombro y en la cadera, sino también que puede incluir todos los músculos erectores de la columna. De ahí que este paciente va a tener una dificultad importante cuando, por ejemplo, está en prono. Y que estos pacientes, cuando no tienen la presentación que es delatante, es decir, la tipo 1, pues entonces pueden tener problemas para mantener la sedestación y para mantener la bipedestación. Cuando esto pasa, debemos de pensar en atrofia muscular espinal, que es una enfermedad monogénica donde se deben de evaluar dos genes, que son el gen de la sobrevivencia de la motoneurona tipo 1 y tipo 2, conocidos como SMN1 y SMN2 respectivamente. En las miopatías mitocondriales
tenemos varios órganos de choque, siendo el principal el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el músculo liso y el cerebro. Hay otros órganos afectados en menor medida, como el riñón. Pero entonces nosotros lo que vamos a tener es básicamente una miopatía de tipo proximal y distal muy importante. A veces esto puede cursar con anomalías metabólicas como hiperlactatemia, acidemia metabólica, puede tener hipoglicemia o no, y pueden haber un sinnúmero de problemas relacionados con los órganos blancos afectados. También tenemos una diferenciación importante entre los pacientes que tienen enfermedad de Pompe y los que tienen distrofinopatía. Vamos aquí a mencionar de una vez la más severa, que es la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad que suele manifestarse y diagnosticarse entre los 3 a 5 años de vida, en la que el paciente pierde la marcha alrededor de los 10 años y tiene un compromiso que es axorrizomélico, de ahí que las cinturas estén bien involucradas, pero también músculos que van más allá de eso. Entonces miren que aquí tenemos, por ejemplo, el tibial anterior afectado. Tenemos aquí músculos del compartimiento posterior del muslo, como es el músculo semitendinoso, semimembranoso. Tenemos también afectados los gastronemios y el complejo del sóleo. En el caso de Becker, también estos mismos músculos son los afectados, pero la afectación, el inicio de los síntomas suele hacerse alrededor de los 5 años, siendo el diagnóstico mucho más tardío, alrededor de los 10 años, y la pérdida de la marcha es variable en vista de que puede ser ocasionado por diferentes lesiones en el gen de la distrofina. El diagnóstico de esta enfermedad se establece básicamente sospechando clínicamente que un paciente pueda tenerla con la medición de la CPK total, la creatinine total, la evaluación del corazón, la evaluación cognitiva y la evaluación genética, determinando si hay una lesión o hay una mutación de la distrofina. Cuando se compara, por ejemplo, eh, el paciente que tiene una enfermedad de Pompe con una tipo Becker, entonces hablábamos de que el compromiso en Becker es más extenso. Entonces, hay unos aspectos claves que a nosotros nos deben de hacer pensar en que la fatiga de un paciente patológica. En pediatría es bien común que ese paciente que tiene fatiga patológica tiene un retraso de las metas del desarrollo motor que es grueso. Este paciente, por la misma fatiga, excluye actividades que tienen un esfuerzo moderado a mayor. Usualmente la inteligencia es mayor, es normal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que enfermedades como las distrofinopatías pueden afectar la cognición y estos muchachos pueden ser diagnosticados al principio de su escolaridad con déficit de atención y posteriormente con trastornos de la escolaridad o del aprendizaje escolar. Estas miopatías pueden asociarse a posturas y actitudes anormales que puedan llevar a escoliosis. Pueden haber también pseudohipertrofias musculares. Bien importante tener en cuenta aquí que cuando hay una pseudohipertrofia de los gastronemios o de los brazos, debemos de pensar en distrofinopatía. Y debemos de ir un poquito más allá de lo que nos están relatando los cuidadores, como es el antecedente familiar, de si hay afectados por el mismo trastorno, si ya está diagnosticado o no. Y si no está diagnosticado, hay que preguntar en forma puntual por neumonías frecuentes, disfagia, si hay alguien que tenga traqueostomía, gastrostomía, si hay alguien que tenga un síndrome de apnea del sueño, si hay alguien que tenga, por ejemplo, caminadores o esté en silla de ruedas o definitivamente esté en una cama. Todas estas enfermedades neuromusculares pueden afectar toda la trayectoria desde el cerebro, pasando por la médula espinal, luego por el axón y llegando a la fibra muscular. En el caso de las miopatías, se hace referencia solamente a la afectación del músculo. Y aunque su aparición puede hacerse en cualquier momento de la vida, definitivamente nosotros en pediatría sí podemos reconocer más o menos un 65% de estos pacientes
porque han iniciado con síntomas en los primeros años de vida. La importancia del reconocimiento temprano es que va a llevar a una asesoría genética más temprana, a un consejo reproductivo. Y hay muchas de estas enfermedades que tienen un tratamiento especial y que cambia drásticamente la historia natural de la enfermedad. Este, por ejemplo, es un caso real. Esta fue una niña que llegó al Hospital General de Medellín cuando tenía 5 años con una infección respiratoria aguda severa que llevó a que se tuviera que intubar. La niña pasó a la unidad de cuidado intensivo pediátrico y luego que se hizo el tratamiento por la neumonía, la niña seguía pegada a la respiración asistida, no se pudo extubar, eso hizo que se tuviera que hacer traqueostomía. Posteriormente, la niña tampoco se podía alimentar de una forma segura, entonces se hizo la gastrostomía. Y el interrogatorio mostró que la niña desde antes tenía fatiga, tenía cansancio muy fácil, ella necesitaba apoyo para subir escaleras, básicamente lo que era pegarse del pasamanos y hacer una escalada por el pasamanos. Tenía dificultad para pararse del piso, necesitaba con frecuencia que alguien le diera la mano para poder asumir la posición de pie, o necesitaba escalar a partir de cosas que tuviera en la casa, como una silla, una mesa. La niña tenía dificultad para correr y para hacer ejercicio, no se quejaba de dolor, no se quejaba de calambres, y los padres ya habían notado de que había cierta dificultad para la deglución, sobre todo para los líquidos, los sólidos, hecho que llevó a que la niña eventualmente se le recomendara la alimentación con dieta espesa, supraglótica. Entonces, en ese momento se hizo la sospecha de una miopatía, de una enfermedad muscular, y había una serie de antecedentes personales que hacían pensar en que la fatiga de esta niña fuera patológica, entre ellos la talla baja, reflujo gastroesofágico que no había mejorado con el tratamiento convencional, tenía una hepatomegalia que no era congestiva, la niña era constipada, tenía una voz hiponasal, una voz gangosa, y la niña había desarrollado una arritmia cardíaca, había tenido una taquicardia supraventricular que incluso había necesitado tratamiento con digoxina propranolol e incluso llegó a una ablación, a una radioablación a los 3 años de vida. Había pasado por varios especialistas, pero nunca se había sospechado una miopatía. Este caso es un caso familiar de enfermedad de Pompe. Nosotros reportamos la flechita en amarillo en la paciente en la que veíamos este síntoma que es transversal en esta charla, que es la fatiga. Fatiga de medianos esfuerzos, dificultades para la marcha, infecciones respiratorias y neumonía. Y resulta que tenía otros 3 hermanos, hombres y mujeres, niños y niñas, que tenían la misma trayectoria y la misma historia natural de la enfermedad. Finalmente se hizo el diagnóstico de enfermedad de Pompe a partir del dosaje enzimático y se pudo brindar el tratamiento específico. Es de notar que en esta familia los padres eran primos hermanos y tuvieron 4 de 5 descendientes afectados. Es decir, pues que a pesar de que esta enfermedad es autosómica recesiva, más de el 25% de lo esperado estuvieron afectados por esta enfermedad. El diagnóstico de la miopatía es parte entonces a partir del examen médico, haciendo mucho énfasis en la fatiga y tratando de evaluar si la fatiga que tiene el paciente es patológica, porque muchas veces es el único síntoma que podemos evidenciar en el interrogatorio. La hematoquímica es esencial, vamos a ver más adelante otros casos que nos ayudaron a guiar el diagnóstico, la radiografía convencional, la resonancia espinal, sobre todo en casos de atrofia muscular espinal, es muy importante. También es importante en otras enfermedades que pueden tener sobreposición con las miopatías, como la enfermedad por HTLV1, el electrodiagnóstico, esto es la electromiografía de las neuroconducciones, las sugerencias de que siempre que ustedes tengan la sospecha de una miopatía, la pidan de 4 extremidades. La biopsia muscular cada vez se utiliza menos, pero no hay
en este momento cómo excluirla cuando nos quedamos en un diagnóstico bien caracterizado, los estudios enzimáticos, y quizás ahora las pruebas moleculares, las genéticas, han ayudado a ir un poco más allá y nos han ayudado a aprender cómo es que se expresan muchas de esas enfermedades que antes no podíamos dar con su diagnóstico. Les quiero mostrar estos dos casos de niñas que tenían una miopatía tipo de distrofia muscular de cintura miembro. Estas dos niñas son hermanitas y miren cómo, por ejemplo, la CPK total en una estaba elevada, pero en otra no. Las transaminasas se pueden elevar, sobre todo la GOT o la AST, porque tiene mayor representación muscular, y también otras enzimas que nos están indicando que puede haber rabdomiolisis, como la deshidrogenasa láctica. El ácido láctico no es un marcador significativo de miopatía, excepto que el paciente se encuentre, por ejemplo, en una crisis de rabdomiolisis, y el electrodiagnóstico es esencial. Por ejemplo, aquí en el caso 1, en las hermanitas, nos mostró que había miopatía. Y a partir de ese hallazgo, pues entonces a la otra niña también le solicitamos el mismo estudio con igual resultado. En este momento del estudio de esta niña no contábamos con ciertas pruebas que tenemos más a la mano, entonces nos quedamos con la biopsia, porque esta biopsia nos mostró básicamente que había un depósito lisosomal que tenía con el PAS, con el ácido periódico de Schiff. A la otra niña no se le hicimos. A la niña del caso 2 se le pudo documentar un síndrome de apnea y hipopnea del sueño mediante polisonografía, y cuando hicimos la dosificación de la alglucosidasa ácida, que es la enzima que falta en enfermedad de Pompe, se pudo demostrar que todas ellas tenían una funcionalidad que estaba muy por debajo de lo esperado. Estos son otros dos casos donde vemos de forma consistente la CPK total, las transaminasas y la deshidrogenasa láctica pueden guiar el diagnóstico de que la electromiografía es bastante concisa en mostrar de qué miopatía. Sin embargo, a veces podemos tener sobreposición de anormalidades en este estudio y nos pueden hacer perder un poquito. La dosificación de la glucosidasa ácida en este caso nos dio en forma consistente de que había un déficit, y hasta niñas ya en este momento un poco más evolucionado el diagnóstico molecular, se pudo constatar de que había una mutación que llevaba a un déficit en la proteína y un déficit enzimático. Uno de los exámenes más importantes a tener en cuenta en todo paciente que tenga una sospecha de miopatía es si lo mismo está ocurriendo en el músculo cardíaco. Es muy importante evaluar con una placa de rayos X de cardiomegalia. O si lo podemos hacer con ecocardiografía, pues entonces es mucho mejor caracterizado. Tener en cuenta que con un electrocardiograma nosotros podemos encontrar un acortamiento del PR, un aumento del voltaje y de la duración del complejo QRS, y podemos encontrar también anomalías como trastornos en la conducción cardíaca que puedan hacernos pensar en que hay una miopatía cardíaca. Hablábamos también de las deformidades posturales, entre ellas la escoliosis. La escoliosis siempre hay que estudiarla los niños cuando trascienden el 10% o cuando tienen localizaciones anómalas o cuando tienen cambios compensatorios. Cambios compensatorios quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una escoliosis dorsal, voy a tener una compensación a nivel lumbar o lumbosal. Y hoy en día se reconoce que la resonancia magnética tiene un papel importante en la caracterización y en la sospecha de estas miopatías. Este es el caso, por ejemplo, de un adulto afectado por enfermedad de Pompe, que es una distrofia muscular de cintura de miembro, donde en el lado izquierdo tenemos una resonancia magnética T1 y vemos como, por ejemplo, la grasa, que aquí vemos blanca, vemos hiperintensa, ha reemplazado gran parte del muslo. Solamente tenemos un poquitico del vasto lateral del cuádriceps, el sartorio y el gracilis, que persisten todavía con masa magra. En cambio, el mismo paciente a nivel de la pierna, mire como por ejemplo está tan preservado todo el compartimiento muscular y no vemos
no vemos signos de miopatía en este compartimiento. A partir de todos estos estudios, entonces, hoy en día se conoce que estas enfermedades neuromusculares pueden ordenar de diferentes formas. Esta es una de ellas, basado básicamente en las características clínicas, de electrodiagnóstico y de bioquímica. Tenemos entonces distrofias musculares, que son enfermedades que se caracterizan por la destrucción muscular, a veces en forma episódica. Tenemos miopatías distales que afectan sobre todo lo que son los músculos de las manos, del pie y de la pierna, miopatías congénitas. Tenemos las distrofias miotónicas, que son básicamente enfermedades musculares con incapacidad para hacer una relajación normal. Miotonías congénitas, aquí tenemos, por ejemplo, las que se presentan durante el frío. Tenemos parálisis periódica familiares, la más conocida, la hipocalémica o hipopotasémica. Tenemos enfermedades musculares inflamatorias como la dermatomiositis y polimiositis. Tenemos miopatías metabólicas como por ejemplo las de las glucogenosis, la enfermedad de Pompe. Tenemos enfermedades de la unión neuromuscular como la miastenia gravis, amiotrofias espinales, que son las atrofias musculares espinales, y tenemos neuropatías hereditarias sensitivo-motoras conocidas como las enfermedades del grupo de Charcot-Marie-Tooth. Estas enfermedades siempre tienen tratamiento y este tratamiento parte de adecuaciones en actividades de la vida diaria. Es, por ejemplo, contar con recursos tan importantes como escaleras eléctricas, como por ejemplo que los muchachos puedan estudiar en el primer piso. O ahorita, por ejemplo, con la virtualidad tenemos un poco más de inclusión para aquellos que no se pueden desplazar. Las terapias son fundamentales, pero básicamente están enfocadas a evitar la anquilosis, los apoyos funcionales como las ortesis, las cirugías a partir de los 8 años de vida cuando hay, por ejemplo, deformidades que ya son estáticas, siendo la principal lo que es la retracción del tendón aquileo, los tratamientos específicos como por ejemplo la terapia de reemplazo enzimático en enfermedad de Pompe, los tratamientos de soporte como por ejemplo suministro de esteroides en la distrofia muscular de Duchenne. También es bien importante lo que es toda la atención de esta parte psicológica y cognitiva con los grupos de apoyo de pacientes y el acceso a instituciones educativas que tengan ese acceso gentil. Para finalizar, quiero dejarles aquí este apoyo que pone en nuestras manos Sanofi Genzyme, que básicamente consta de, de poder caracterizar bien estas enfermedades musculares y también de que nos podemos valer de solicitarle el estudio diagnóstico al paciente que tiene sospecha de miopatía para poder determinar si tiene o no enfermedad de Pompe y de que se pueda tratar. Entonces, si tienen alguna pregunta, saben que pueden hacerla en el panel, en la parte de questions, de preguntas, y vamos a tratar de contestar entonces las inquietudes que hayan al final. El doctor cuestiona acerca de cómo reconocer si la fatiga que tiene un paciente puede ser normal y si puede ser explicada por desacondicionamiento físico. A ver, usualmente las fatigas patológicas son más fáciles de encontrar mientras más temprano hagan su debut. Por ejemplo, los niños que son preescolares y escolares tienen un nivel de actividad que eso es muy intenso. Entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, el niño es evitativo en actividades como correr, saltar, actividades de velocidad, de arrojar, podemos decir que definitivamente hay una fatiga donde nosotros debemos hacer un poco más de énfasis. Entonces, en el preescolar y en el escolar, siempre que hayan actividades de velocidad, de lanzamiento, donde veamos que él se excluye de esas actividades, debemos de sospechar que haya una enfermedad de base.
En los preadolescentes y adolescentes es un poco más difícil debido a que ellos ya tienen una actividad que es más controlada, está más basada en la interacción social, pero hay que preguntar en ellos si, por ejemplo, tienen evitación o tienen ajustes, por ejemplo, en subir escaleras, pendientes, si les cuesta levantarse del piso, si les cuesta levantarse. Si, por ejemplo, en el momento de levantarse de la cama en la mañana, tienen que girar de lado, porque nosotros veíamos que muchas de estas enfermedades pueden afectar los músculos abdominales, sobre todo el recto anterior, y eso puede evitar de que el muchacho haga una flexión del abdomen y pueda asumir la posición de pie. La doctora María Beatriz Mesa Restrepo también nos pregunta las que son adquiridas, las virales. A ver, sí, esa es una de las miopatías o digamos de las miositis más frecuentes que encontramos en los servicios de urgencias. Usualmente la vemos por virus influenza, para influenza y casi cualquier virus que pueda dar infección respiratoria aguda podría originarla. Es el producto de la infección del miocito y suele ocasionar una hipercefacaemia importante, usualmente de más de 8.000, más de 10.000 unidades por litro. El tratamiento consiste básicamente en el tratamiento sintomático, pero cuando pasa de 10.000 unidades por litro es importante suministrar 1.5 veces lo necesario en los líquidos diarios y hay quienes recomiendan la alcalinización de la orina para evitar que haya una nefropatía. Eh, el uso de esteroides en estos casos está cuestionado, pero tiene una base fisiopatogénica que permite pensar de que tenga un uso benéfico y es básicamente aminorar la respuesta inflamatoria en los pacientes que tienen estas miositis agudas virales. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces, no siendo más, yo les recuerdo que en el portal de diagnósticoraras.com pueden encontrar toda esta información que yo les he brindado hoy y también que los pacientes que tengan una clínica de una fatiga patológica o más si pensamos en una distrofia muscular de cintura miembro, pues entonces que se pueden tamizar para enfermedad de Pompe. No siendo más, les agradezco su asistencia a este webinar y los invito a seguir conectados con los diferentes eventos que tiene la Sociedad Colombiana de Pediatría. Feliz noche.